Hola, 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 sean todos muy bienvenidos a este nuevo y modesto canal de literatura. Junto a mi compañera Beatriz Tovar estaremos presentando una serie de cápsulas relacionadas con un pequeño acercamiento a diversos autores de la narrativa en español, presentando de esta manera a un escritor por capítulo y algunos de sus libros menos populares. El día de hoy les presentamos a Roberto Bolaño y su libro de cuentos Putas Asesinas, publicada en el año 2001. Roberto Bolaño es un escritor chileno, mexicano y español, aunque él mismo se denominaba un escritor de la lengua española. Nació el 28 de abril del año 1953 en Santiago de Chile y falleció el 15 de julio de 2003. Roberto Bolaño es considerado como uno de los mejores escritores contemporáneos, creador del infrarrealismo y también como el último de los poetas malditos. Gran novelista, con grandes producciones como La literatura nazi en América, 2666, y Los detectives salvajes, con el cual obtiene el prestigioso premio Herralde en el año 1998. Pese a sus grandes atributos como novelista, escribió también cuentos de muy buena calidad, los que están plasmados en libros como Llamadas telefónicas, El gaucho insufrible y, por supuesto, Putas asesinas. Es característica de estos cuentos su irregularidad y lo que en palabras de Juan Villoro o César Aira es el estilo iceberg. Lo que quiere decir que de la totalidad del cuento, el autor solo nos muestra la punta del iceberg y lo demás queda para el análisis subjetivo de cada lector. Fascinante, ¿no? Este libro en particular, Putas Asesinas, es bastante irregular, ya que cuenta con cuentos muy buenos y del estilo Bolaño y otros bastante modestos. Para fines de esta cápsula realizaremos resumen y análisis de los que a nuestro criterio son los tres mejores cuentos. Acompáñennos. Del libro, con el mismo nombre, Putas Asesinas, nos habla de un relato en primera persona, donde la protagonista ve a un chico en televisión que le resulta muy atractivo. Ella tiene una fijación con lo del príncipe y la princesa. Por ende tiene un cuadro en la entrada de su casa, que parecen como los príncipes de Inglaterra. Acto siguiente, ella decide salir, se arregla lo mejor que puede. Ella sabe que es bonita y que llama la atención. Al salir, cruza el patio delantero de su casa y toma su motocicleta. Al llegar al lugar, se encuentra con el chico que vio en televisión y ella decide llamarlo Max. ¿Por qué Max? Porque sabe que si lo llama Max, él va a responder que él no se llama así. Y así podrá entablar una relación y por ende poder llevarlo a su casa. Consigue que él deje a sus amigos y se vaya con ella en su motocicleta. Al llegar a la casa, lo primero que él se percata es el cuadro que está a la entrada donde salen un príncipe y una princesa. Lo nota muy intrigante, muy gracioso. Y ella lo empieza a criticar y a decir que él no sabe nada de arte. Tiene tantos argumentos que incluso llega al punto de hacerlo llorar por todo lo que le dice. Acto siguiente, no lo deja hablar. Simplemente ella empieza a relatarle dichas cosas. Le empieza a explicar cómo es y cómo será su acto sexual. Le empieza a decir que si él tomara más atención en los pequeños detalles, quizás se hubiese dado cuenta. Quizás hubiese notado que no era buena idea ir con ella a su casa. Porque claro, es obvio pensar que ella sabía que no había nadie en casa, si no, no lo hubiese llevado. Acto siguiente, le dice que si él se hubiese percatado de lo que ella decía al momento de el acto sexual, las pequeñas frases que decía, quizá la historia sería otra. Y él en estos momentos estaría contándole a sus amigos que se escapó de una puta asesina loca, que solamente quería utilizarla, quizás quería matarlo. Eso no lo sabremos. Luego
se dio cuenta de que ya era tarde, de que quizás él no es igual que todos los Max, que él solamente tiene en cargo la soledad y que por eso estaba ahí, porque se sentía solo. En todo momento pensamos que la protagonista va a matar o mató al invitado, pero no es así. Ella lo único que quería era un príncipe, y al momento de estar juntos se quedaron como un príncipe y una princesa. El segundo texto que vamos a analizar es Ojo Silva. Este es un cuento narrado en primera persona que nos da a conocer la historia de un reportero gráfico llamado Mauricio Silva, más conocido por todos como el Ojo Silva. El Ojo Silva es de origen chileno, sin embargo este se ve obligado al exilio por la violencia, concepto que será fundamental en todo este texto, desatada tras la muerte de Salvador Allende, debido principalmente a que este era partidario de la izquierda chilena. Llega a México, donde conoce al que al parecer es el mismo Bolaño, y después de un tiempo pierden contacto. El narrador es un escritor, y en uno de sus viajes a Alemania se reencuentra con el Ojo Silva. Este pasa a contarle las miserias que lo acongojan, y además le confiesa sobre su ya sospechada homosexualidad. La historia emotiva que éste le cuenta de su vida corresponde a las vivencias de Ojo en la India, trabajando como reportero gráfico, específicamente en prostíbulos de diversas ciudades. Después de rechazar ofertas de mujeres del ambiente y al conocerse su homosexualidad, es conducido a un prostíbulo de hombres. Sin embargo, para su sorpresa, en esta habían niños que además de ser obligados al ejercicio de la prostitución, son castrados. El narrador no deja en claro el cómo, que como ya mencionamos es clásico de Bolaño. Ojo Silva le salva la vida a 2 de esos niños y se fuga junto a ellos, adoptándolos como padre. Tras 1 año y medio, estos mueren producto de una enfermedad que llega al lugar. ¿Qué podemos decir del análisis? Ojo Silva es probablemente el cuento más conmovedor y representativo de lo que Bolaño piensa sobre la literatura y lo extraterritorial. Y es que Bolaño nos muestra un personaje en todo momento vacío y sufriente, sobre todo al final de la historia, cuando conocemos lo de los niños. Cuando utilizamos el concepto extraterritorial nos referimos netamente a la producción de Roberto Bolaño como escritor, al no considerar como elemento clave el contexto nacional para sus obras, a diferencia de otros grandes autores del boom, como por ejemplo Jorge Luis Borges, Juan Rulfo, Gabriel García Márquez y el mismísimo Julio Cortázar. Para Bolaño, lo extraterritorial tiene que ver con identificarse más con la lengua de origen que con su país de nacimiento. Sin embargo, se da a entrever claramente que las miserias de un exiliado lo acompañarán por toda la vida, vaya donde vaya. El tercer cuento, con el título El dentista, nos habla de que el protagonista ha terminado una relación de años y se siente muy mal. Entonces acude a la ayuda de un amigo que también se siente mal para poder olvidarse de sus penas. Su amigo, muy afligido, le cuenta que él participa en una cooperativa que por falta de fondos tienen que atender a sus pacientes en sus consultorios en un horario no hábil. Para esto, la cooperativa funciona con estudiantes que están a cargo de un dentista certificado y en una de estas ocasiones un estudiante opera a una señora que venía con una encía y notablemente era un cáncer, pero le hizo un corte muy profundo y terminó llevándolo al hospital y a la semana siguiente falleció. Esto le ha perjudicado mucho al amigo del protagonista, sintiéndose muy culpable y tratando de expiar sus penas y no pensar en ello, tomándose unas copas con su amigo. Luego de una larga noche de aventuras, vuelven los dos a su casa y él no pudo conciliar mucho el sueño. En el cuarto de huéspedes había un cuadro que no le dejaba dormir. Pero a la mañana siguiente no lo encontró.
Fue a su consultorio y le preguntó a la secretaria si lo había visto. Tampoco lo encontró. Lo buscó por todas partes y decidió llamar. Pero ¿a quién iba a llamar si él no le contestaba? Estaba tan arrepentido de ir a verlo. Lo único que pensaba era que cuando volviera al DF iba a buscarse una mujer linda, hermosa y sentar cabeza. Cuando por fin encuentra a su amigo, lo encuentra en su consulta. Él le dice que tiene que estar tranquilo y que es normal que se preocupe cuando hay espacios vacíos y en edificios grandes. Luego ese mismo día se volvieron a emborrachar y empezaron a recordar su juventud, que fueron amigos y siguen siendo. Y así pasaron muchos días con distintas aventuras y lo que más fueron a notar, se emborracharon y disfrutaron cada momento juntos. El día antes de irse era un día sábado y ya el domingo se tenían que volver al DF. Él lo único que quería era compartir el mayor tiempo posible con su amigo porque sabía que iba a pasar un gran tiempo después de volver a poderlo ver. Este cuento nos habla de un escritor que es un ser desgraciado, pobre, sufriente. Y el que lee es una persona que sufre al leer. Es una especie de verdugo que influye sobre el lector de una forma negativa. Es como un acto condenatorio. Es un cuento realmente que te hace pensar, que te hace ver los pros y los contras de tu vida. Es muy recomendable si quieres analizar y ver tu vida desde otro punto de vista. Y bueno, una vez realizado el análisis y resumen de estos 3 cuentos que el día de hoy le hemos querido recomendar de Roberto Bolaño en su libro Putas Asesinas, es necesario también que nos planteemos ciertas preguntas y que al mismo tiempo realicemos alguna inferencia o conclusión final. Dentro de las preguntas que un posible lector, podría realizarse respecto a este libro están: ¿es Putas Asesinas un libro machista? En lo absoluto. Putas Asesinas es un libro que lleva ese nombre porque Roberto Bolaño tenía como tradición poner el nombre del libro uno de los nombres de los cuentos que están presentes en ese libro. Pregunta número 2. ¿Es un texto Putas Asesinas para cualquier lector? Nuestra opinión es que no. Una persona que no esté familiarizada con la literatura probablemente se va a aburrir o no va a entender gran parte de las cosas que Roberto Bolaño intenta transmitir en sus cuentos. Precisamente porque Roberto Bolaño escribe mucho sobre escritores, escribe mucho sobre metaliteratura. Y la tercera pregunta sería: ¿es Putas Asesinas el mejor libro de cuentos de Roberto Bolaños? Probablemente no. Pese a que la respuesta es muy subjetiva y va a depender de cada lector, nuestra opinión es que no. Sin embargo, se encuentra en este libro de cuentos probablemente el mejor cuento de Roberto Bolaño, que es Ojo Silva. Para finalizar, y respecto a la inferencia, podemos notar claramente que pese a que cada cuento posee una vida propia, es decir, tiene una trama y personajes particulares respecto a los demás cuentos, sí hay un eje temático o una categoría que une a todos estos cuentos y que nos permite concluir claramente que los cuentos no están seleccionados de manera aleatoria o al azar. Esta categoría o línea temática es la relación del hombre-mujer con la humanidad, encontrando de esta manera también 3 tipos de rupturas. La primera, la ruptura de identidades. Segunda, ruptura de vínculos familiares. Y tercero, ruptura de nacionalidades. Para concluir, simplemente los invitamos a que puedan disfrutar de esta maravillosa lectura y cualquier comentario o preguntas las dejan aquí abajito. Muchas gracias.